Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde, trayéndoles el último mensaje de esta serie de Simón a Cefas, que está basada en esos encuentros que Jesús tuvo con el apóstol Pedro. Esta tarde vamos a hablar acerca de una historia significativa, de cómo nosotros podemos hacer una diferencia, una vida que valga la pena vivirla en la sociedad, una vida que haga impacto en la sociedad que vivimos. Y eso es lo que llamamos una vida significativa. Y afortunadamente, de verdad, en esta serie hemos hablado acerca de este hombre que era un hombre normal de la sociedad, un hombre con un trabajo normal. Era un pescador, un hombre que era parte del montón realmente, insignificativo en realidad. Pero vemos cómo en el momento en que Jesús lo llama y le dice, sígueme, en ese momento la vida de este hombre llamado Pedro va a cambiar. Y por ser realmente uno de esos hombres que era muy normal, Dios va transformando su vida poco a poco y se convierte en un hombre que hace un impacto tremendo. Aunque él falló varias veces, estuvo en lo alto, en lo bajo, en el medio, en muchas partes espiritualmente hablando, Pedro siguió adelante y siendo un hombre corriente, como todos nosotros, podemos pensar de que Dios puede usarte a ti, me puede usar a mí de una manera extraordinaria para vivir una vida significativa. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Pedro vivió una vida de significado, una vida de servicio, una vida de trabajo, una vida de compromiso, una vida de entrega. Una vida de servicio a los demás es lo que realmente puede y va a causar la diferencia en las personas. Alguien dijo que en realidad la única cosa que no se va a olvidar es el impacto eterno que hacemos en las personas. Todo lo demás no hará ningún impacto en nadie. Si tú le dejas una herencia de dinero a alguien, no va a hacer un impacto en él. Pero si dejas algo de la vida eterna en esa persona, habrás impactado esa vida para siempre. Y nosotros tenemos esa ventaja. A través de esta serie hemos hablado de este hombre, siendo un hombre corriente, normal. Dios lo usó tremendamente. Imagínense al punto de que más de 2000 años después seguimos hablando de él. Él se convirtió obviamente en el líder de la iglesia, de la iglesia, y él hizo un impacto en su sociedad. En realidad, por más de 30 años siguió al Señor de cerca. Y 30 años de impacto, 30 años significativos en la vida de este hombre. ¡Qué extraordinario! Y yo creo que Dios puede hacer eso con usted y por mí. Yo creo que Dios quiere que nosotros vivamos una vida significativa, que no vivamos una vida promedio como la de todas las personas. Él quiere que usted y yo vivamos una vida extraordinaria. Por lo tanto, esta tarde vamos a hablar de este tema. Y comenzamos esta serie con este pasaje del apóstol Pedro, incluso una de sus cartas en Primera de Pedro, capítulo 2, y lo leo, y él dice esto, porque Dios dice, los llamó a hacer el bien, aunque sea aflicción. Así como Cristo sufrió por ustedes, Él es vuestro ejemplo y debe seguir sus pisadas, decía Pedro. Ahora, a través de estas semanas hemos hablado acerca de diferentes historias, le hemos llamado historia. Por ejemplo, la historia de transformación, la historia de provisión, la historia de confianza, la historia de compromiso, la historia de cuando Dios va de restauración. En fin, hemos hablado de estos, esos son los títulos. Pero bajo cada uno de esos hemos hablado de uno de los principios de seguimiento de estas diferentes historias. Y la primera es que hablamos de que Jesús, de decir siempre sí a Jesús cuando Él te llama. Cuando Él te llama, dile siempre sí a Jesús. Así le dijo el apóstol Pedro en su primera historia cuando Dios lo llamó. Él le dijo sí y lo siguió a Jesús
inmediatamente y lo siguió con todo su ser. Eso es importante. So, dile sí al Señor fue la primera lección. Segunda historia fue que donde Jesús guía, Él provee. Recordemos la historia de provisión donde Jesús le dijo a Pedro, tira la red a este lado y vas a pescar bastante pescados, y dice que se llenaron las dos barcas, etcétera, etcétera. Fue en la historia del llamamiento de Pedro. Luego tenemos la historia donde Pedro caminó sobre el agua, y el principio era, si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de la barca. Si quieres caminar sobre las circunstancias, sobre las tormentas, tenemos que salir de la barca. Palabras que si quieres vivir una vida significativa, no puedes quedarte en la barca. Tienes que salir de la barca en fe por Cristo. La tercera o la cuarta fue, entrégale tus preocupaciones a Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos entender que Jesús nos ama y podemos confiar a nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades sobre Él. Lo otro fue, Jesús es el Señor. Hablamos del compromiso. Ahora, si tú le estás diciendo no al Señor en algo, no concuerda con tu vida y el señorío de Cristo en tu vida. Algo no está bien, porque el discípulo de Cristo debe de reconocer de que Jesús es el Señor. Recordemos esa historia cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de Pedro. Y esa palabra, el señorío, el Señor en nuestra vida es amplia y significa un estilo de vida. Y debe de coincidir. Si Él es tu Señor, usted y yo debemos de vivir como si Él es nuestro Señor. Luego la segunda fue Jesús cuando, de verdad que cuando Pedro falló y le negó. Y entendimos de que Jesús nos perdona aun cuando fallamos. Jesús nos perdona cuando fallamos. Y uno de los principios fue de que no hay nada que pueda hacer para que Jesús me ame menos. No hay nada que pueda hacer para que Jesús me ame más. El amor de Cristo es incondicional y va a ser incondicional. Entonces, esta semana, al hablar de esta historia, queremos hacer énfasis en el hecho de que Dios desea, yo también deseo, pero Dios más, que usted y yo vivamos una vida que tenga realmente sentido, que tenga una vida de significado. El Rick Warren en su libro habla de una vida con propósito, también está relacionado con eso. Una vida con propósito, una vida significativa, que estemos cumpliendo para lo que Dios nos llamó. Es el punto principal de esto. Y el versículo, capítulo 15, 5 de Juan, Jesús decía esto, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Ahora, este versículo no lo descarte porque tiene mucho que ver para poder vivir una vida significativa. Significa que para vivir una vida significativa yo tengo que estar siempre conectado a la vid verdadera. Porque sin la vid, si yo estoy desconectado de la vid, obviamente nada podemos nosotros hacer. Por eso dice el versículo, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, cuando operas fuera de la vid, cuando operas apartado de la vida no tendrá un verdadero significado o un verdadero impacto en la sociedad que vive. Entonces, el principio de este día es que no hay vida sin Cristo. No hay nada sin Cristo. No hay una vida significativa sin Jesucristo. Por lo tanto, debería ser ese el primer propósito en la vida, es tomar, recibir y aceptar ese llamado que Cristo te está hablando, si no eres creyente, que te está hablando a salvación. Y luego entrega tu vida a servirle. Hubo un misionero británico que dijo, que dice, pronto pasará. Solo una vida pasará y solo lo que se hace por Cristo va a durar. Dice, la vida pasará y solo lo que haces por Cristo va a perdurar. Y esa es una realidad.
Primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, al leer este versículo, me parece que hay dos caminos que uno puede tomar. Un camino que conduce a perseguir nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, nuestro propio yo, para satisfacer nuestros propios placeres, nuestro placer, y otro que es el camino donde te entregas para servir y al señorío de Dios y comienzas a servir a otros y entregas tu vida para otras personas. Entonces, hay dos caminos. Significa que estás haciendo el camino de la voluntad de Dios. Entonces, al igual que muchos otros caminos, usted y yo tenemos la opción entre si vivimos una vida quizás común, una vida con el común denominador de todos los seres humanos, o una vida extraordinaria. Eso es parte de lo que involucra esto. Entonces, el primer punto son 4 aspectos que vamos a hablar sobre cómo vivir una vida significativa. El primero, quizás le va a sonar, le va a parecer bastante familiar, es que sigue diciéndole sí al Señor. Sigue diciéndole sí al Señor. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, sígueme, ven, sígueme. Y inmediatamente la Biblia dice que Pedro siguió al Señor, Mateo capítulo 4, 19. Entonces, el principio es el mismo, el principio es de seguir diciéndole sí al Señor. Recuerde que nosotros con frecuencia le decimos a la gente que venga a Cristo, que se reciba a Cristo como Señor y Salvador, pero muchas veces no le decimos a esa persona que que debe haber un compromiso, que debe haber una entrega, que debe de haber una disciplina, que debe de haber una vida que realmente signifique algo para la causa de Cristo o para la sociedad que vivas o que vives. Entonces, una de las cosas que vemos en el apóstol Pedro es que Pedro no solamente le dijo sí al Señor cuando le llamó, Pedro le siguió diciendo sí al Señor siempre, una y otra y otra y otra y otra vez. Aunque Pedro falló, como todos fallamos, Pedro falló en muchas ocasiones, él le siguió diciendo al Señor sí por más de 30 años de ministerio. Pedro le siguió diciendo sí al Señor. Lo cual el primer punto es una motivación, es una exhortación a que le sigas diciendo sí al Señor. En Juan 13, 17 decía Jesús esto, ¿entienden? Y ustedes ya entienden esto, dice Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces, esta palabra tiene varias cosas interesantes. Una es que hay una correlación entre conocer y el hacer. No basta solamente con conocer. El punto que Jesús te lleva y el desafío que Jesús te presenta aquí es el obedecer y hacer lo que ya conoces. Ahora, hay una brecha bastante significativa entre saber y hacer. Saber que Dios quiere que hagas no te llevará a una vida significativa. El solo saber que lo que Dios quiere que hagas no te va a llevar a una vida significativa. Lo que le va a llevar a usted y a mí a una vida significativa es hacer lo que Jesús quiere o lo que Jesús te está diciendo que hagas. Entonces, ¿en qué área de tu vida, por ejemplo, necesitas decirle sí al Señor? ¿Será en tu matrimonio? ¿Será en la participación en la iglesia, en el servicio al Señor? ¿Será quizás en tus dones, cómo emplear tus dones al Señor? Quizás será en tu fe, quizás en leer más la palabra de Dios, quizás será más en orar, qué sé yo. ¿En qué es lo que usted necesita decirle sí al Señor? Medítelo, analícelo, porque hay muchas cosas que quizás usted le está diciendo no al Señor en esta tarde. Y el punto es, sígale diciendo que sí a Cristo. Él te llamó a salvación, le dijiste que sí, ahora Jesús te llama obviamente a su servicio, te llama a santificación, te llama a crecer, te llama a avanzar, te llama a que tú vivas una vida significativa en la sociedad que vives. Ahora, segundo aspecto, toma riesgos.
en fe por Jesucristo. Tome riesgos. Esto no es fácil. No estamos jugando a jugar a lo seguro, ¿verdad? Siempre jugamos a lo seguro. Pero tampoco estamos hablando de que tomes un riesgo de esos absurdos donde esas personas que hacen YouTube, ¿verdad?, se avientan de lugares o hacen cosas estúpidas para poner su vida en riesgo. No, no. Aquí no se trata de eso. Se trata de que usted y yo debemos tomar riesgos en fe por la causa de Cristo. Estamos hablando de tomar riesgo que Jesús te pide que tomes. Jesús te dice algo que tomes. Mire, si tomamos la historia de Pedro, en la historia de donde Pedro camina sobre el agua, una historia de esperanza, ¿verdad?, de confianza, Pedro no se avienta al agua. Pedro no toma el riesgo de tirarse al agua para caminar sobre el agua antes de él conocer dos aspectos. Primero, él se aseguró de que fuera Jesús el que le estaba diciendo que estaba ahí. Y luego se aseguró de que fuera Jesús quien le llamara a él a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, él tomó estos riesgos en fe. Entonces, nosotros mismos tenemos que tomar estos riesgos en fe, estando seguros que Cristo es lo que Cristo quiere que hagas. Y estamos seguros que Él va a cuidar de nosotros. Pedro tomó muchos riesgos a través de su ministerio. En una ocasión, por ejemplo, ustedes han escuchado quizás esa historia en Hechos capítulo 4, 18 y 20, donde dicen que Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios, enseñando acerca de Cristo. Vinieron los líderes judíos y vinieron los gobernantes de ese tiempo y les intimaron que no predicaran la palabra de Dios, y la respuesta de Pedro fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso obviamente lo llevó a la cárcel, a él y a Juan, pero Dios los liberó de una manera extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque tomaron riesgos en fe, confiando en que era algo que Jesús les había mandado a hacer. Entonces es importante tomar riesgos. La segunda o tercer aspecto: para vivir una vida significativa, debe demostrar compasión a los demás. Esta es una parte importante. A través de los evangelios nosotros podemos ver a un Jesús mostrando compasión a la gente. Es extraordinario. Y Pedro vivió eso de primera mano. Pedro estuvo por 3 años y medio con Jesús, y él vio cómo Jesús tenía compasión de las multitudes, tenía compasión de los enfermos, tenía compasión de los endemoniados, tenía compasión de la gente común, de la gente que estaba a su alrededor siempre. Por eso lo vemos a él sanando, lo vemos a él caminando, compartiendo el evangelio. Para hacer todo eso se necesita que usted y yo seamos personas compasivas, que tengamos compasión de los demás. Es más, yo pienso que la mayoría de los discípulos entregaron su vida al punto del martirio, al punto de la muerte, de morir por esa causa, porque tenían compasión de la gente. Hay versículos en la Biblia donde dice que Jesús tuvo compasión de la gente, los alimentó, tenía compasión de la gente, incluso lloró sobre la ciudad de Jerusalén. En fin, tenemos muchos ejemplos donde habla de eso. En todas partes que vayas, te vas a dar cuenta que Jesús era un hombre compasivo, alguien que le movía a la compasión y hacía las cosas. Entonces, para vivir una vida con propósito realmente, con una vida significativa, usted y yo necesitamos obviamente compasión. Mire, Pedro como líder, por ejemplo, fue el que comenzó el ministerio de alimentar las viudas. Pedro fue el que comenzó el ministerio de alimentar a los pobres, a los huérfanos. Ahora, note bien la compasión de este hombre cuando miraba estas necesidades. Y la vida de nosotros no podrá tener ningún significado en la vida si nosotros no somos empáticos ni somos compasivos con la gente. Entonces, lo que nos mueve debería ser el amor que Cristo ya tiene en nosotros. Aquí en la iglesia hay muchas formas que nosotros tenemos de servir a la comunidad. A veces hay
de ser compasivos. A veces vamos a los centros de rehabilitación, a los orfanatorios en México, o a los nursing homes, los asilos de ancianos aquí en el área donde vivimos. Hay muchas formas que podemos nosotros ser compasivos con la gente, con aquellos menos afortunados. Entonces, el número 4, no permitas que el fracaso te impida seguir a Jesús. No permitas que el fracaso te impida seguir a Jesús. Esto puede ser bastante común, donde a veces sentimos que hemos fracasado, le hemos fallado al Señor y para colmo de cosas, a veces la misma gente, la misma iglesia a veces, o los mismos líderes a veces te dicen, no, tú ya estás terminado, tú ya no puedes servir, tú ya no puedes, fallaste, etcétera, etcétera. Mire, Dios es un Dios que transforma, es un Dios que restaura, es un Dios que cambia las personas. Y no permita que el fracaso, por ejemplo, le impida tener una vida significativa. Pedro fracasó, todos nosotros hablamos de eso. Pedro fracasó tremendamente al negar a Jesús. En Lucas 22, la noche que arrestaron a Jesús, Pedro negó a Jesús y fracasó. Entonces, en Lucas dice, pero yo he orado, la respuesta de Jesús es, yo he orado por ti, Pedro, para que cuando todo esto haya pasado, tú regreses y dice, para que no vuelto a mí, tú puedas fortalecer a los tuyos. Imagínense, Jesús orando por Pedro, Jesús orando por usted. Porque Él sabe que usted y yo vamos a fracasar, pero ese fracaso no deben de impedir que usted y yo vivamos una vida significativa. Lo irónico de todo esto es que Pedro no fue la primera vez que fracasó, sino que también él lo hizo varias veces, falló muchas veces porque era una persona imperfecta también. Recuerde este principio que el seguimiento a Cristo no significa perfección, significa que eres resiliente, significa que eres perseverante, significa que vas mejorando en el camino. No significa un seguimiento perfecto como algunos quizás lo pueden presentar. Jesús no espera eso de ti ni de mí. Por lo tanto, Pedro fue un hombre que siguió fallándole al Señor. En una ocasión falló y el apóstol Pablo, tuvo que venir y lo reprendió. Pero una cosa podemos aprender de Pedro, es que Pedro no tomó el camino de Judas. Pedro tomó el camino de la restauración, tomó el camino del perdón, falló, se equivocó, pero pidió perdón al Señor, lo restauró y lo cambió y lo siguió usando para la gloria del Señor. Es probable que en medio de esas fallas que usted y yo tenemos también en la vida, así como Pedro, vengan esas emociones que hablamos en una ocasión, hablamos de la vergüenza, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la culpa, hablamos de la ira, y quizás vengan estos sentires a nosotros, es probable, pero vamos a Cristo y Él se encarga de transformar, de restaurar. Eso. Por eso Pablo decía, uno de los versículos muy conocidos y famosos de Filipenses 3, 13 y 14, donde Pablo decía, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, yo dice, tomo como perdida lo demás y sigo adelante a alcanzar el premio, el supremo premio del Señor. ¿Sabe qué? Una cosa, para poder tener una vida significativa, tenemos que olvidarnos de nuestro pasado a veces. Tenemos que dejar las fallas, tenemos que dejar los fracasos quizás en la vida y seguir hacia adelante aquello que Dios te ha llamado a hacer. Hay una cosa interesante, y para terminar, estoy tratando de finalizar este aspecto. Pedro fue incluso... todo eso a Pedro no le impidió seguir al Señor. Incluso Pedro, como todos nosotros sabemos, fue martirizado, fue crucificado cabeza hacia abajo, porque no se sintió digno de ser crucificado igual que su Señor. Entonces, Pedro al final fue crucificado por el amor a Cristo y no le impidió nada
el cumplir y vivir una vida de significado, incluso hasta la misma muerte. Hay un versículo donde Pedro, 2 de Pedro 1:14 dice, porque sé que dentro de poco, dice, tendré que abandonarlos, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Mire esto, es extraordinario. El sentir de este hombre. Ya estaba a punto de partir. Y lo que él desea, lo que él quiere, es que Pedro dice, él quiere que nosotros recordemos cuáles son las lecciones que él aprendió en ese camino. Pedro sabía lo que era hundirse en el agua. Supo él qué era lo que significaba el sentir de haber rechazado a Cristo o negado a Cristo. Todo ese sentir Pedro lo sabía, pero él dice, yo quiero que ustedes recuerden esto. Yo busqué el perdón, yo busqué la restauración, he aprendido a buscar el perdón y la restauración en Cristo, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar mis fallas, mis pecados. Esa lección es muy importante de tenerla nosotros mientras avanzamos en el camino, porque vamos a fallar, pero que eso no nos impida el que nosotros podamos vivir una vida significativa en este mundo. Una vida que haya valido la pena. Que no vinimos solamente a ocupar un lugar, o a hacer dinero, o a hacer posesiones, o a hacer todo esto, lo cual no es malo. Pero no es ese el propósito principal de la vida a la que Dios te ha llamado. Hay un propósito especial. Termino con este versículo de 2 de Pedro 3:18. Dice, más bien crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria, honra y para siempre. Ahora, este versículo tiene tres palabras interesantes que debes de crecer en gracia y en conocimiento. Usted y yo no podemos crecer si estamos separados de la vida. Usted y yo no podemos crecer si estamos siguiendo de lejos a nuestro Señor Jesucristo. Pedro mostró una cosa otra vez y esto fue consistente. Él siguió, por lo menos durante su ministerio de 30 años, siguió de cerca a su Señor. Se convirtió en un seguidor. Y ese es el mismo llamado que Dios le está haciendo a usted. Y el mismo llamado que me ha hecho a mí y me sigue haciendo a mí. Sígueme. Sígueme. Conviértete en un seguidor de Jesucristo. Y Él va a bendecir nuestra vida, porque habrás vivido una vida significativa. Que el día que tú partas de aquí, la gente se va a olvidar de todo lo que hiciste, menos del impacto que hiciste cuando serviste y amaste a los demás. ¿Por qué? Porque la grandeza y la mayor bendición de un ser humano es haber dedicado su vida a servir a otro ser humano y servirle a Dios. Porque a Dios le servimos, a Dios le servimos cuando le servimos a los demás. Así que mi deseo y mi oración es que usted viva una vida significativa, una vida de impacto, una vida que traiga cambio, que traiga transformación, que haga la diferencia en la sociedad que vivimos. Necesitamos más de ese tipo de personajes. Y esa es mi oración, que usted se convierta en un seguidor de Cristo y que sea una persona que viva una vida de significado aquí en este mundo. Que el Señor le bendiga. La próxima semana seguimos unas predicaciones diferentes, pero estaremos con ustedes, si Dios quiere, la próxima semana. Que el Señor me los siga bendiciendo y gracias por estar con nosotros. Les amamos. Amén.